Dios les bendiga, amados hermanos. Le damos la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios Todopoderoso por este día tan maravilloso que iniciamos nuevamente. Estamos contentos porque tenemos estos medios para compartir la palabra de Dios, por eso le damos la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Así que hoy tenemos un estudio precioso que se titula Compartir la palabra, que eso es el mandato que Dios nos ha dado a todos, que debemos compartir su santa y divina palabra. Pero ¿cómo compartirla? ¿Por qué compartirla? ¿A quién compartirla? ¿Qué beneficio nos da compartir la palabra? Hay muchas preguntas que nosotros debemos hacernos en cuanto a esto, y quizás tú te la estás haciendo en este momento. ¿Por qué en esos momentos de tanta dificultad es tan importante que compartamos la palabra con aquellos que están necesitados, quizás están en desesperación por causa de toda esta pandemia que está en el mundo, quizás por las enfermedades que están padeciendo, están en una desesperación por causa quizás de falta de trabajo? En fin, el enemigo ha puesto un montón de circunstancias en la vida de muchas personas y muchas personas no encuentran una salida, no saben a dónde vienen, a dónde van, y hay una incertidumbre, y por eso es tan importante que en esos momentos de dificultad nosotros podamos compartir la palabra con otras personas. Así que antes de iniciar les pido que me acompañen para que podamos pedirle al Señor Dios Todopoderoso, al Espíritu Santo que inspiró a los santos profetas y apóstoles para darnos esta palabra, que nos ayuden y podamos nosotros este día salir grandemente bendecidos. Oremos. Amoroso Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, te ruego el perdón de mis pecados. Señor, tú conoces mis debilidades, conoces mis pecados, están delante de ti. Te ruego que por favor me perdones, me limpies, me laves, Señor, con la sangre preciosa de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que pueda, Señor, ser un vaso limpio, Señor, vacío de toda inmundicia, y para que pueda ser lleno de tu Santo Espíritu, Señor, y no sean mis palabras, sino sea tu palabra, y esta palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que dé fruto, Señor. Así que en tus manos me encomiendo y te suplico, Señor, que no solamente me ayudes a mí, no solamente me perdones a mí, sino que a todos mis hermanos y amigos que en este momento nos están escuchando, Señor, viendo, y quizás van a compartir este mensaje con otros, y aquellas otras personas que en el futuro lo van de ver, Señor, también bendígales en gran manera, Señor. En sus manos nos encomendamos, y si hay alguien que en este momento está sufriendo una necesidad, está pasando por alguna dificultad, enfermedad o cualquier circunstancia que sea, Señor, imploramos su misericordia. Señor, ¿a quién iremos si solamente usted, Señor, tiene socorro, misericordia, salvación, perdón, restaura, nos vivifica, nos da vida, nos da salud? Señor, gracias le damos por escuchar esta oración, porque se le hemos pedido no con méritos nuestros, sino con los méritos sagrados, divinos, derramados en la cruz de nuestro Señor Jesús, y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Así que damos las gracias al Señor por este momento. ¿Puedes voltear el ventilador para allá, por favor? Estamos pasando calor, pero damos las gracias a Dios porque aún con todas las dificultades y el Señor tiene medios para que podamos nosotros esta palabra ser distribuida, como en este momento hay muchas iglesias que aún siguen estando cerradas, pero la palabra de Dios no está cerrada, está abierta todavía. La palabra inspirada de Dios contiene principios que dan vida, y cuando las enseñanzas de las Escrituras centradas en Cristo son aceptadas por fe, nuestra vida se transforma. El poder creador de la palabra de Dios ilumina nuestra oscuridad y nos cambia. Ese es el poder. La palabra de Dios tiene un poder grandioso que no lo podemos comparar ni medir con ninguna otra cosa. No es exageración decir que la palabra de Dios es milagrosa, es profunda, que
transforma, nos redime, nos vivifica, nos inspira, nos da esperanza. No hay ninguna otra palabra que pueda contener todas esas verdades que tiene estudiar la Santa Biblia. Así que veamos qué es lo que vamos a estudiar en esta. ¿Qué desea Jesús que alcances con el estudio hoy? Jesús desea que seas un discípulo que comparte la palabra de Dios. Y para ello debes saber entender que la palabra de Dios tiene poder y nos trae grandes beneficios. ¿Cuáles beneficios trae? Eso lo vamos a estudiar. Sentir el deseo de compartir la palabra de Dios es otra cosa, que cuando tenemos la palabra tenemos que anhelar ese deseo de compartirlo, hacer la decisión de compartir la palabra de Dios. No solamente sentirlo, porque mucha gente siente el deseo de compartirlo, pero no se atreve a compartir la palabra de Dios. Así que el sentir y hacer. Así que, ¿cuáles son las funciones principales de la palabra de Dios? ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? ¿Tiene poder la palabra? ¿Qué deseo produce el conocer al Señor Jesucristo? Cuando tú conoces a Jesús como tu único Señor, Dios y Salvador, ¿cuál es el deseo que se produce en ti? ¿Cuáles son las funciones principales de la palabra de Dios? Salmo 119, 105 nos dice algo, una función que tiene la palabra de Dios. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué significa eso? Que cuando no tenemos la palabra de Dios, estamos en oscuridad, todo es oscuro, todo es sombrío, no sabemos a dónde vamos, estamos en incertidumbre, angustiados. ¿Qué es lo que produce cuando no estás en una oscuridad? Angustia, dolor, sufrimiento, falta de perdón. Muchas cosas vienen porque no tenemos esa luz, pero cuando viene la luz, la lámpara, dice la palabra que nos indica a dónde debemos ir. Lámpara es a mis pies tu palabra. No voy a tropezar porque tu palabra me es luz. Lumbrera mi camino, a donde yo vaya me va a alumbrar. Voy a tomar las decisiones correctas. La palabra de Dios no solamente nos prepara para tener la vida eterna, sino también nos prepara para que vivamos en este mundo tan lleno de pecado y dificultades, teniendo una vida digna. Así que la luz, los consejos divinos registrados en la Biblia iluminan nuestro caminar, nos indica por dónde andar, encontrar la paz, encontrar la felicidad. También en Jeremías 23, 29 nos dice que la palabra de Dios es como fuego, como martillo, como fuego que purifica nuestro corazón y el carácter, y el fuego del amor de Jesús consume la escoria, el egoísmo, y como martillo rompe los corazones duros. La Biblia es el único libro que tiene el poder de transformarnos. Esa es la otra cosa, que la palabra de Dios es como una semilla que es insertada en nuestro corazón, y esa semilla, la palabra de Dios, también se compara con la semilla, que es la característica clave de las semillas, que es la que da la vida. Vamos a verlo en un poquito más adelante. También la palabra de Dios se compara con el pan. La palabra de Dios satisface el hambre del alma, nutre nuestros anhelos espirituales. Quizás ahí yo les he comentado en un testimonio que en un momento de mi vida yo tenía un vacío en mi corazón, tenía muchas cosas y que el mundo pudiera desear, pero más sin embargo había un vacío en mi corazón. Y algunas veces yo le pregunté a mi madre, y le pregunté a mi mamá, y le dije: mamá, no sé por qué siento como un vacío, como que si algo me faltara. Y ella me decía: te falta Cristo. Y yo le decía: no, todo es Cristo. No es Cristo, es otra cosa. Te falta Cristo, me decía. No, yo no sé por qué a veces yo salgo de mi trabajo y manejo sin rumbo y como que busco algo, pero no sé qué es. Hay algo que yo necesito, y me seguí insistiendo: es Cristo. Y hoy que conozco a Cristo, era eso lo que yo necesitaba. Ese vacío que había en mi corazón era Cristo. Nada la podía llenar, ni riquezas, ni trabajo, ni satisfacciones
económicas ni nada. Todas esas cosas son efímeras, vacías. Solamente Cristo era el único que podía hacerlo. Así que nos da, ese es el pan de vida. ¿Cuánto poder tiene la palabra de Dios? Hebreos 1:1-3 nos dice mucho. Vamos a leerlo más adelante, pero dice que la palabra tiene mucho poder. La palabra de Dios es una palabra viva, eficaz. Dios no solo creó al mundo a través del poder de su palabra, sino también lo mantiene y lo sustenta a través de su palabra. Qué precioso saber que aún de la creación que fue hace tantos años, el Señor todavía sigue sustentando y sigue nutriendo, sigue mandando la lluvia para todos, el sol para todos, todas esas cosas. ¿Quién las manda? Solamente nuestro Dios Todopoderoso. Los meteorólogos están viendo que si va a llover o si no va a llover, pero ellos no pueden decidir si va a llover o no va a llover. Pueden predecirlo si va a llover porque lo miran en las nubes, pero el que decide si llueve o no llueve es nuestro Dios Todopoderoso. Él todavía sigue sustentando el mundo a través de su palabra. El mismo poder que está en la palabra hablada de Dios está en su palabra escrita. El mismo poder que está en la palabra hablada de Dios, porque Dios dijo sea hecho y fue hecho. Ese es el mismo poder que está en la escritura. ¿Y por qué está ese poder? Ahorita lo vamos a mirar. El mismo Espíritu Santo que estuvo activo en la creación, estuvo activo en la inspiración de la Escritura. Él está presente cuando leemos la Biblia o compartimos su santa palabra con otros. Esta palabra de Dios imparte poder, engendra vida, y cada orden es una promesa. Cada orden es una promesa. Ahora, ¿qué deseo produce el conocer a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el deseo que produce, o que por lo menos debería de producir? El deseo de comunicar la experiencia con Cristo Jesús. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón vivo un deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. Qué precioso. Además, es maravilloso compartir nuestra alegría con los demás cuando la mejor noticia de todo el universo es la historia de Jesús. ¿Qué cosa es lo que acabo de leer? La mejor noticia en todo el universo es la historia de Jesús. Cuando descubrimos nuevas ideas en su palabra acerca de la salvación que hay en Cristo, nuestros corazones se llenan de alegría y anhelamos compartirle a alguien más. Mientras Dios prepara el terreno del corazón, tenemos la oportunidad de sembrar esa semilla. Y vemos lo que nos dice en el libro de Hechos 4:20 para confirmar lo que está diciendo aquí. Hechos 4:20, leemos en el libro de Hechos capítulo 4, el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, no podemos callar, así como pasó con Pedro, como pasó con el apóstol Pablo. El 2 de Timoteo capítulo 4. Vemos en 2 de Timoteo capítulo 4 y leemos, dice Pablo, dice a 2 de Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado
la carrera, he guardado la fe. Y sigo leyendo, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol a Pablo, a Timoteo? Le está exhortando. Me gusta cuando dice que instes a tiempo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa a tiempo y fuera de tiempo? Así que no puedo decir que hoy no es el momento, porque posiblemente la palabra no es el momento para que la escuchen. Ahorita está en el momento más feliz de su vida y no la van a escuchar. Están muy ocupados en sus negocios, en todo. No es el momento. No es el momento de predicar la palabra porque puedo pasar persecución. No es el momento de predicar la palabra porque está en sufrimiento y posiblemente lo va a tomar a mal. No, mi hermano, aquí dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. No en todo momento, que redargullas, reprendas, exhortas con toda paciencia y doctrina, dice, porque vendrá tiempo cuando no van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Así que es necesario, ¿qué cosa? Predicar la palabra. Ahora, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Cuál palabra es la que tengo que predicar? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer. Primera de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra, y voy a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Ahora, ¿cuál salvación? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron, dice, acerca de la salvación. ¿Qué cosa? Dice el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado.
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como fuimos comprados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creáis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo dice? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Porque somos renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor que dice permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido enseñada. Esta es la palabra. ¿Cuál es la palabra? En resumen, lo que leímos, que la palabra es nuestro Señor Jesucristo, que fuimos comprados no con oro ni con sangre, sino que por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y que por medio de Él fuimos comprados por su sangre. Por eso para Él tenemos un valor incalculable, aunque el mundo nos vea inmerecedores de su gracia, aunque el mundo nos vea diferente, nosotros valemos mucho para nuestro Padre Santo, porque Él envió a su Hijo para que por medio de Él podamos tener vida eterna, y el valor debe de ser tan grande para Él que nos compró no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. El cielo fue derramado para que tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia, vida eterna, para que tengamos una vida digna aquí en este mundo y una vida gloriosa allá con nuestro Padre Celestial y nuestro amante hermano, nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso eso, hermano. Ese es el Evangelio. El Evangelio se puede resumir solamente, siempre lo digo, en dos letras. Se llama fe. Solo necesitas creer que Jesucristo vino aquí a la tierra y dio su vida por ti, por mí, por toda la humanidad. Y aún no importa cuántos pecados creas y te sientas inmerecedor, Jesucristo pagó todos esos pecados en la cruz. Están pagados. Solo hace falta creer y ir y aceptar ese rescate dado por nuestro Señor Jesucristo. Así que encontramos nosotros que es necesario que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Ahora, cuando testificamos y hablamos de Jesús, ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? Imagínense que hablamos de Jesús, pero ¿qué sabríamos de Jesús sin la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos del gran conflicto y el amor de Dios, el nacimiento, la vida, su ministerio, la muerte, la resurrección, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, si no tuviéramos las Escrituras?
no sabríamos nada. Necesitábamos su palabra para conocer que nuestro Señor Jesucristo es desde antes de la fundación del mundo, como nos dice en el libro de San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas, y sin nada, en Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y nos dice que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¡Qué precioso! Entonces conocemos que el Verbo tiene una existencia, preexistencia, antes de todas las cosas existieran. Él ya existía, Él ya se había dado, como lo acabamos de leer, antes de la fundación del mundo, ya se había dado como garante para redimirnos. Sabía que Satanás había sido echado en el gran conflicto. Satanás, la guerra en el que hubo en el cielo, Satanás fue expulsado y echado a la tierra, y el Señor sabía que podíamos, así como los ángeles fueron tentados, aquí en la tierra también podíamos ser tentados. Y entonces nuestro Señor Jesucristo se ofreció como rescate en el caso de que fuéramos tentados, y así ocurrió. Así que desde antes el Señor ya había dado su vida por nosotros. Todos esos símbolos que están leemos en la Biblia desde el principio, como Caín y Abel llevaban un sacrificio al Señor. Desde el principio el Señor enseñó que había que haber un sacrificio, que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Por eso el primer corderos que murieron para vestir la desnudez que tenía nuestros primeros padres Adán y Eva. Todas esas cosas no las conoceríamos si la palabra, no conoceríamos su nacimiento, cuándo había de venir, que la Virgen iba a concebir, en dónde iba a nacer. Todas esas profecías nos hablan de Cristo. El tabernáculo que está en Éxodo nos habla de Cristo, de su sacrificio, entrada al lugar santo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo entró al lugar santísimo, toda la Biblia nos habla desde el principio hasta fin. Y no solamente eso, de su primer venida y de la segunda venida. Ahora sabemos que en Jesucristo ya vino una vez, y Él prometió que regresaría por nosotros. Y esas palabras las encontramos solamente, y esas promesas, en la Santa Escritura. Ahora, cuando testificamos y hablamos de Jesús, la Biblia no es simplemente un manual de tareas como construir una vida cristiana, o es la palabra de Dios que va a transformar, que transforma nuestra vida. La palabra contiene símbolos, como lo vimos ahorita, como luz, el fuego, el martillo, la semilla, el pan. Esas imágenes variadas tienen una cosa en común: revelan el poder de la palabra de Dios para cambiar nuestra vida. Yo no sé cuál es tu vida y cuáles son las circunstancias que tú estás pasando en este momento. No lo sé, pero lo que sí te aseguro, lo que sí tengo la seguridad, es de que el Señor tiene poder para cambiar aquellas cosas que tú no has podido por mucho tiempo. Quizás sea alguna adicción, el Señor tiene el poder para hacerlo. Si solo recurremos a Él nos va a ayudar día a día. Quizás sea un rompimiento, quizás sea rencor, algún resentimiento que no lo puedas arrancar de tu corazón. Por medio de la palabra del Señor lo vas a arrancar de tu corazón, va a suavizar tu corazón, porque la palabra de Dios tiene ese poder, el poder de la palabra. ¿Qué nos dicen esos pasajes acerca del poder de la palabra de Dios? Vemos el libro de Hebreos capítulo 1. Vamos a leer Hebreos capítulo 1. ¿Y qué nos dice la palabra? Hebreos capítulo 1. Y dice: habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen de su misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación
de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Así que, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas al Hijo dijo, tu trono, Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por la cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Qué precioso saber que la palabra de Dios, cómo nos habla. Y mira lo que nos dice Hebreos capítulo también 4 y versículo 12. De Hebreos capítulo 4, y nos dice la palabra en el versículo 12 en adelante, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero vemos cómo la palabra de Dios nos dice que es viva y eficaz. Hay palabra, significa que hay palabra muerta y no hay palabra eficaz, y que no da ningún resultado. Esta palabra, si nos dice que esta es viva y eficaz, significa que hay otras palabras que están muertas y que no tienen ningún fruto, que no van a dar el resultado que tú quieres. Solamente es la palabra de Dios. Y dice que esta es como una espada de dos filos. Nuevamente, un cuchillo siempre tiene un filo y el otro no, para no causar heridas, pero eso dice que esta palabra es de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso dice que tiene el poder como un martillo de romper esos corazones duros, entenebrecidos, y transformarnos en nuevas personas. Ese es el poder que tiene. Dice que a partir del alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Salmo 33, 6 y 9 nos dice también en su bendita y santa palabra algo muy precioso. Salmos 33, vamos a buscarlo en el libro de Salmos, capítulo 33, y dice la palabra de Dios. 33, y dice la palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Pero si leemos los primeros versículos, el primer versículo de este libro dice: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de concordio. Dice: cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová. ¿Cómo le llama? Recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. De la misericordia de Jehová está llena la tierra.
Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Tiene poder la palabra? Ahora, estoy hablando de la palabra de Dios, no de mi palabra ni la palabra humana, porque hay quien dice, declaro que tú vas a tener un carro nuevo, yo declaro que tú te vas a casar con tal persona, yo declaro que tú vas a ser sano. No, no es mi palabra, están usando mal el evangelio, porque cuando las cosas no ocurren, cuando declararon así, viene un desánimo y están desanimados y luego le echan la culpa a Dios porque dicen que declararon algo y no fue hecho. No, hermanos, es la palabra de Dios la que tiene poder. Por eso, si estas personas escudriñaran la palabra, se darían cuenta lo que nos dice la Escritura: pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros deleites. Usamos mal, no es mi palabra, no es tu palabra, es la palabra de Dios la que debemos dar y la que tiene el poder de su palabra. La palabra de Dios es una palabra viva, lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara. Las palabras humanas pueden hablar lo que es, pero Dios habla de las cosas que aún no se han hecho y luego las crea por el poder de su verbo, por el poder de la palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios es una palabra creadora. Escucho otra, voy a decir, la palabra de Dios es una palabra creadora. La palabra audible que produce de su boca tiene poder para crear todo lo que proclama. Qué precioso, por eso es un libro maravilloso, la Santa Escritura. En la historia de la creación, en Génesis capítulo 1, la expresión dijo se usa repetidas veces. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sepárese las aguas de las aguas, y se ocurrió. Y dijo Dios, y dijo Dios. ¿Qué significa esto? Cuando leemos eso, dijo Dios, ese es el poder creador que tiene la palabra, su palabra. Las palabras declarativas de Dios tenían tal poder que cuando habló apareció la tierra seca, brotaron las plantas, florecieron árboles frutales y flores, surgieron los animales. Es el poder creador de su palabra. Ninguna otra palabra tiene tanto poder como esta palabra, tan maravilloso. Así que ¿por qué no ir aquí al verbo? El verbo se hizo carne, la misma palabra se encarnó, habitó entre nosotros, dice la palabra, y vimos su gloria como el unigénito del Padre. La palabra bará, palabra hebrea usada en Génesis capítulo 1, bará. Escuchemos esto. Esta es una forma, en esta forma particular se usa a fin de descubrir la actividad de Dios para crear algo de la nada. La palabra bará no se puede usar en otras expresiones o en otros vocablos, porque esta palabra bará es solamente usada para aquel que tiene el poder de crear las cosas de la nada. ¿Ven cuán maravilloso es eso? Es como cuando le preguntaron, cuando Moisés le dice al Señor, y si me preguntan quién es el que me envía, ¿qué le digo? ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo, yo soy, el yo soy me envió. ¿Por qué? Porque no hay otro, no hay otro Dios, no hay otro creador, solamente hay un Dios único y verdadero. Así que la palabra bará es empleada en Génesis capítulo 1. El poder creador, el verbo se usa solamente cuando Dios es el sujeto, es decir, únicamente Dios puede bará. Únicamente Dios puede crear, porque Él es el único que tiene el poder de hacer las cosas de la nada, y lo hace a través de su palabra
hablada, audible, sale de su boca, del aliento de su boca. Dice, se ha hecho y fue hecho. Ahora, estoy tratando de transmitir que la palabra es poderosa. Es grande, no solamente por eso no es un libro común. Ojalá y vean los otros temas que hemos estudiado, de cómo estudiar la palabra, lo que nos enseña la palabra. Está maravilloso saber que nuestro Dios nos ayuda a comprender y que la palabra de Dios no es una palabra humana, es una palabra espiritual y por eso tiene poder. Así que únicamente Dios puede parar y lo hace a través de su palabra hablada. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es su promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Qué precioso saber que la palabra de Dios tiene tanto poder. Jesús, la palabra de vida, dice, Jesús es el tema central de la Biblia. Los profetas del Antiguo Testamento testificaron de él y cada libro de la vida es una revelación de su amor, de su gracia. Y mientras hablaba con los fariseos, Jesús declaró estas palabras. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos escudriñaban las Escrituras y sabían que en ellas había vida eterna y en ellas daba testimonio, pero ellos no creían que nuestro Señor Jesucristo no lo recibieron. Jesús en el Antiguo Testamento habla de Cristo que vendrá. El Nuevo Testamento revela a Cristo que ya vino. Toda la Biblia testifica ¿de quién? De Jesús. No importa si tú lees el libro de Génesis y ves la historia de la creación, te darás cuenta que Jesús está en la creación. Vas a ver en la historia de Caín y Abel y vas a ver que Jesús era el sacrificio que Abel llevó. No te darás cuenta cuando el arca de Noé, con lo que testificaban y todo sabían que había de venir, lo que testificaba Enoc de aquel que iba de venir y redimir a aquellas 8 personas y de aquel linaje que seguimos nosotros. Sabemos, si tú sigues estudiando de Abraham, te darás cuenta de que hablaban de Jesús. No importa donde que tú leas, hablaban de Jesús. No importa la historia de José, se hablaba de Jesús. No importa la historia de Esther, la historia de cada una de las historias que tú lees en la Biblia, habla de Jesús. Vemos que la Escritura, Jesús es el Cordero inmolado, el sacerdote viviente, el Rey venidero. Jesús lo es todo. La Biblia está completa y muchos quisieran arrancarle las hojas para quitar a Jesús. No podrán, tendrían que desaparecer la Biblia y eso es imposible. No, aunque le quites algunas hojas y algunas religiones que han tratado de quitar a Jesús, no van a poder porque tenían que eliminar toda la Biblia completa porque no hay ninguna página de la Biblia que no testifique de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, la palabra de vida, Él es quien nos justifica, nos santifica y un día nos va a glorificar. Jesús es nuestro Salvador y Señor, perdonador, misericordioso, compasivo, que transforma la vida. Jesús es el gran obrador de milagros y todavía dijo Él que todo lo que pidamos en su nombre os será dado. Él sigue obrando aún. Él es el transformador de vidas de un modo que si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
todas son hechas nuevas. Él transforma nuestra vida, no importa lo que haya pasado en el pasado, ahora empieza de aquí para adelante. Hay múltiples beneficios. El apóstol Pedro nos dice que a través de las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. ¿A partir de qué? De las promesas de las Escrituras llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Y Santiago habla de la palabra implantada en la cual puede salvar vuestras almas. Segunda de Pedro 1:4, para que lo podamos apreciar. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, y nos dice la palabra de Dios: por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, que por ellas llegáiseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por medio de quién? Por medio de la palabra, por medio de la palabra. Así que es el único que tiene el poder. Y en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 21 también nos dice una palabra muy gratificante. Nos dice en el versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por medio de qué? De la palabra implantada. ¿Y cómo se implanta esa palabra? ¿Cuáles son los beneficios de estudiar la palabra? Pablo agrega que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nos dice Hechos capítulo 20:32. La Biblia tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Un propósito redentor. Ese es el fin de la Biblia. La Biblia tiene promesas grandes, pero la promesa más grande es que nos da una promesa de que de redimirnos, nos desea que nosotros vayamos y aceptemos el rescate hecho por nuestro Señor Jesucristo. Al ver a Jesús en toda Escritura somos cambiados, y al contemplarlo en su palabra llegamos a ser como Él. Nos dice 2 de Corintios 3:18. ¿Cuáles son los beneficios de la palabra? 2 de Timoteo 3, y vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Leamos, dice la palabra. 2 de Timoteo capítulo 3, tú persiste, dice versículo 14, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia nos enseña, pero dice primera de Juan, en San Juan capítulo 17, vamos a leer San Juan capítulo 17 y del 14 al 17. El libro de San Juan capítulo 17, que es la oración de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer del 14 al 17. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesús: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad.
tu palabra es verdad. Dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Así que la Biblia es útil para enseñar, nos revela la verdad y expone el error. Describe el plan de Dios para la raza humana. La semana pasada estudiábamos que el Señor nos ha dado dones a cada uno de nosotros, talentos, dones, para que nosotros podamos servirle a Él en esta obra tan maravillosa. Pero uno de esos dones, todos los tenemos, que es el don de discernimiento. Y leímos que para tener ese don de discernimiento no es que el Espíritu Santo vino y lo hizo, sino que hay que anhelar de tener ese don de discernimiento, y todos podemos alcanzar ese don de discernir entre lo bueno y lo malo. Y para alcanzar ese don tenemos que escudriñar la palabra. Solamente escudriñando la palabra podemos nosotros tener ese don. Por eso dice que nos revela la verdad y nos expone el error. Así que reprende nuestros pecados, corrige nuestro pensamiento erróneo, nos instruye en la justicia. Las Escrituras revelan la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Nos lleva de las locuras de nuestra propia pecaminosidad a la belleza de su justicia de nuestro Señor. Testificar también no se trata de compartir lo que nosotros pensamos o lo que creemos. Se trata de compartir las verdades eternas que se encuentran ¿en dónde? En la palabra de Dios. Testificar no es hablar de mí, de ti, no, es hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti e hizo por mí. Eso significa testificar. Cuando descubrimos nuevas ideas en su palabra acerca de la salvación que hay en Cristo Jesús, nuestros corazones se llenan de gozo y de alegría y anhelamos contarles a alguien esas buenas nuevas. Tú las buenas noticias no las quieres esconder para ti, anhelas compartirlas con otras personas. No puedes estar contento tú solo. Es necesario ir y compartir con los demás ese gran gozo y alegría. Cuando los líderes religiosos intentaron detener la predicación de los apóstoles, Pedro declaró: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, en Hechos 4:20. Así que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto, lo que el Señor ha hecho con su palabra. Así que el apóstol Pablo nunca se cansó de contar su historia de conversión. Su corazón desbordó de alegría en Jesús. Para él las buenas noticias eran compartir y no podía estar callado. Y tú tampoco no puedes estar callado. Si en nuestro Señor Jesucristo ha tocado tu vida, definitivamente necesitas testificar de Él. A griegos, dice Romanos 1, 14 y 16, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación y todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Señor Jesús había tocado el corazón del apóstol Pablo. ¿No puede también tocar el tuyo y el mío? Claro que sí. No importa en las circunstancias en que estamos pasando, el Señor siempre nos va a poner en situaciones y llevarnos a dar una palabra de vida a alguien. Cuando compartimos las Escrituras con otros, es como la luz que ilumina la vida. Lo vemos en Salmo 119, 105, distingue la palabra como una lámpara, como una luz. Jesús, la luz del mundo, rompe la oscuridad de su malentendido acerca de quién es Dios y la naturaleza de su carácter. Las mentes escurecidas con una targuesividad de Dios son iluminadas por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Dice Jeremías 23, 29, dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Leo otra vez. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Sabemos que el martillo pues es para
clavar otro clavo, pero también el martillo tiene el poder para romper piedras. Así que cuando compartimos las escrituras con otros, según Jeremías, la palabra de Dios es como un fuego y un martillo. Consume la escoria del pecado en nuestra vida y rompe nuestros corazones duros. Y cuando ayudamos a las personas a ver las escrituras, la gloria de Jesús, sus corazones duros se rompen y el fuego del amor de Jesús consume la escoria del egoísmo, la codicia, la lujuria, el egoísmo, todas esas cosas quedan afuera y se vea la belleza. Tú miras a una persona dura, quizás difícil, y pudiéramos hasta incluso pensar que imposible que una persona así llegue a tener un corazón humilde, manso, compasivo, pero el Señor tiene poder para hacer todas esas cosas, así que no nos desanimemos de seguir orando por aquellas personas que aparentan tener una coraza en su corazón. El Señor tiene el poder para transformar esas personas. Quizás esa coraza es una protección. Están tratando de protegerse a sí mismos y solamente Dios es el único que puede ayudar. Dice Lucas 8:11, esta es pues la parábola, la semilla, la palabra de Dios. Cuando compartimos las escrituras con otros, la palabra de Dios también se compara con la semilla. Y lo vamos a leer en el libro de San Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 y nos habla sobre la semilla. Y dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer de versículo 4 en adelante. Dice, y juntándose una gran multitud de los que en cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Y hablando esas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo, a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta pues es la parábola, la semilla, que es la semilla, la palabra de Dios. Y los del junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y así hay muchos que escuchan la palabra y viene el diablo y quita esa palabra con argumentos. Y no, ¿cómo crees que tú vas a ser salvo si eres tan pecaminoso? ¿Cómo crees que Dios va a tener el poder para hacer de ti una nueva persona? ¿Te olvidas de todo lo que hiciste en el pasado? Satanás viene y arranca esa semilla. Y los que sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Reciben la palabra con gozo, se creen que han hallado la perla de gran precio, la moneda perdida, encontraron algún tesoro, pero cuando viene la dificultad y la prueba y le echan la culpa a Dios, que le oraron y le pidieron y él no escuchó y no soportan la prueba, creen que porque tienen a Jesús ya no van a pasar ninguna dificultad, y entonces estas personas se apartan de Dios. Y luego dice, la que cayó entre espinos, esos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Qué tremendo. Y aquí hay muchos que escucharon la palabra y están entusiasmados con la palabra, están muy contentos,
creen en la palabra, pero los afanes del mundo, el trabajo, la riqueza, las comodidades, anhelan muchas cosas del mundo, ahogan la palabra y al fin de cuentas los placeres de la vida y no pueden llevar fruto, porque dice el que no puedes estar conmigo o servir a dos señores, simplemente no hay fruto. Mas el que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto. ¿Cómo dan el fruto? Con perseverancia. O como vuelvo a repetir, mas en los que cayó buena tierra, esos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Qué significa perseverancia? Que ahí va a haber dificultades, pero que vamos a perseverar, perseverar y perseverar. ¿Hasta cuándo vamos a perseverar? Hasta que veamos venir a nuestro Señor Dios Todopoderoso en gloria. Por eso es necesario conocer que el poder que tiene la palabra. Nadie dice que enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz, porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifiesto ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. El que conoce la palabra, el que guarda la palabra, el que persevera la palabra, no puede esconder la palabra, tiene que alumbrar a otros con esa palabra. Así que cuando compartimos las escrituras en Mateo 4:4 nos dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando compartimos las escrituras con otros, Jesús compara la palabra con el pan nutritivo, con el pan, con la comida. En muchos de nosotros sabemos que hay pocas cosas tan satisfactorias como un buen pedazo de pan. La palabra de Dios satisface el hambre del alma, nutre nuestros anhelos espirituales, nos da vida. Si no comemos, estamos desnutridos, podemos enfermar. El propósito de los dones en las verdades que solo conocemos gracias a la Biblia. ¿Qué debería decirnos esto sobre cuánto debemos atesorar y qué nos enseña? A medida que entreguemos nuestra vida a Cristo y a su servicio, Él abrirá puertas de oportunidad para saber hablar palabras al cansado. Quizás alguien está pasando una necesidad. ¿Qué palabras darle al cansado, al afligido, al enfermo, al que se siente con culpa? En nuestros testimonios debemos tener cuenta tres principios bíblicos. Lo que decimos, Isaías 54 dice, Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esos son los tres principios vitales para compartir la palabra. Tener lengua de sabios, hablar palabras sabias. 2 Timoteo 4:2, ¿cómo lo decimos? Dice, que prediques la palabra, que inces a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo lo decimos? Con paciencia. ¿Cuándo lo decimos? Dice Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tenemos que testificar y llevar la palabra a otros. El Espíritu Santo es el que nos impulsa. Los principios vitales es importante que tengamos dudas naturales sobre preguntarle a la gente si podemos orar con ella, si podemos compartir una escritura, una promesa bíblica o darle una pieza de la literatura. Y la mayoría de las veces cuando nos sentimos impresionados a hablar a alguien es porque el Espíritu Santo te impresionó antes. El Espíritu Santo está trabajando con esa persona. Y si en ese momento anhelases abrir tu palabra, a la palabra y darle mensaje de vida, posiblemente el Espíritu Santo fue el que es lo más certero, que inspiró y el que está trabajando en el corazón de esa almita.
Tan pronto como uno va a Cristo, nace en un corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podemos guardar silencio. No podemos y no debemos guardar silencio cuando tenemos estas palabras. Así que, ¿qué nos enseña esto, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que nosotros estamos compartiendo la palabra? ¿De verdad la estamos compartiendo? ¿Qué pasaría si alguien viniera a ti sintiéndose terriblemente culpable por algo o necesitara el perdón de Dios? ¿Qué consejo le darías? ¿O qué textos bíblicos compartirías? ¿Cuál ha sido tu propia experiencia con la culpa, el poder del perdón de Dios en tu propia vida? ¿Cuáles son las escrituras? Por eso es necesario siempre tener subrayados pasajes por si alguien está enfermo, por si alguien está triste, por si alguien está cansado, por si alguien está desanimado, por si alguien necesita el perdón, por si alguien se siente que no hay a futuro en él, por si alguien ha perdido la esperanza en esta vida. Para todo hay promesa. La Biblia está llena, tiene más de 3,000 promesas registradas, muchas promesas, y estoy segura que más de eso, que todas esas promesas no han sido reclamadas, están allí. Tú puedes reclamar una de ellas. Así que dice Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no va a regresar vacía, sino que va a dar fruto, dice, va a dar fruto. Ahora, ¿cuál es la promesa de este versículo? La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. ¿Cuál es la promesa de este versículo? ¿Qué evidencia tenemos de que la palabra de Dios logra lo que Él desea? ¿Cuál es la evidencia de eso? ¿Dónde encontramos las promesas que Dios nos ha hecho? ¿De qué modo Jesús, el Verbo hecho carne, es un cumplimiento ya en sí de esta promesa? Wow, todas esas son preguntas que nosotros nos hacemos. ¿Cómo se sintió el apóstol Pablo respecto de compartir el evangelio de salvación por la gracia mediante la fe, del que leemos en Romanos capítulo 1, 16 y 17, que lo leímos ya ahorita? Si bien es posible que no nos avergoncemos del evangelio, ¿por qué a veces nos resistimos a compartirlo? Es posible que no te avergüences de decir cristiano, pero ¿por qué la resistencia? ¿Por qué no compartimos el evangelio? ¿Por qué la pereza espiritual? ¿Por qué es tan difícil? Yo soy en la iglesia de obra misionera, pero traer más obreros misioneros a la iglesia cuesta tanto trabajo. Si yo le digo, levante la mano el que quiera trabajar para Cristo, hermanos, yo quisiera que todo el mundo no se levantara la mano, se parara y dijera, yo quiero ir a trabajar por Jesús. Nadie se levanta, hermanos, da dolor en el corazón. Yo, siendo humano, me duele. Imagínense nuestro Señor Jesucristo. Esa tristeza que este llamado no es para el pastor o para el anciano de la iglesia. No, este llamado es para todos. Todo aquel que ha recibido a Jesús tiene el llamado de testificar y llevar palabra a aquel que lo necesita. Así que, ¿qué piensas de la Biblia? ¿Son una elección de libros escritos por hombres o que Dios los usó como escritores para transmitirnos su verdad? ¿Será eso nada más la Biblia? ¿De qué manera podría estar una buena pregunta para saber dónde están ubicadas espiritualmente las personas? Si se nos pregunta, ¿qué razones daríamos para nuestra convicción de que la Biblia es inspirada por Dios? Si te preguntaran, ¿qué razones darías para decir que la Biblia verdaderamente es inspirada por Dios? Dirías, por su unidad, porque la Biblia es única. Todos los apóstoles hablaron, no se conocían y todos hablaron de lo mismo, son unánimes. Su predicción histórica, por todo lo que se predijo ha ocurrido hasta ahora, por su fiel transmisión o por su precisión profética, porque ha sido preciso, o por su capacidad para cambiar vidas.
¿Cuál sería? Esta es una buena manera, que podría ser una buena pregunta para saber dónde están ubicada espiritualmente una persona. Ahora, ¿qué es la fe salvadora? ¿De dónde obtenemos esa fe salvadora? Que encontramos en Romanos 10, 17. ¿Qué hace el Espíritu Santo por aquellos que creen en el Evangelio y son justificados por la fe? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Y dice la palabra, Romanos capítulo 10. Dice el versículo, del versículo 13 en adelante, todo aquel que invocare, capítulo 10, versículo 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor, que dice, será salvo. ¿Y cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, dice. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír. ¿Cómo viene la fe? Por medio del oír. ¿Y qué hace el Espíritu Santo por aquellos que creen en el Evangelio y son justificados por la fe? Dice, ¿quién puede pedir, creer y reclamar las promesas que encontramos en la palabra de Dios? Segunda de Corintios 1:20. Encontramos Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Segunda de Corintios 1:20. Y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas, pero ¿cuáles promesas? Las promesas escritas en la palabra. Por eso es necesario ir y ver cuáles son las promesas que Dios nos ha dado y reclamarlas. Y porque Él nos dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Bendito sea su nombre por eso. Ahora el Señor compara la palabra de Dios como la luz. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué hermoso saber que no estamos en oscuridad. También lo compara con el fuego. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. También dice como una semilla, lo que acabamos de leer ahorita, en Lucas 8:11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y también como un pan. Y dice, él respondió y dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que encontramos que Jesús le dijo en las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. A través de toda la Biblia podemos encontrar a Jesús. Por eso decimos que ella tiene poder por medio es el medio por antomasia, la cual a través de Dios ha decidido darse a conocer. Por medio, no es un libro para ser leído, sino para ser comido, como nos dice Ezequiel 3:3, come del rollo para que hables. Debemos dejar que penetre en nosotros, que nos transforme, nos da poder de compartir con otros su mensaje principal, cuál es el amor y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia de sí misma? Sus cualidades, su poder creador. Encontramos que lo que podemos hacer con ella, cómo podemos obtener beneficios, cómo podemos creer en sus promesas y sobre todo compartir la Biblia. Encontramos que en esas cualidades la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies, como nos dice Salmos. Encontramos que la palabra, encontramos diversos símbolos a través de los cuales descubrimos sus cualidades, que es luz para las
mentes oscurecidas son iluminadas. Es fuego, consume la escoria de nuestro pecado. Es martillo, rompe nuestros corazones duros. Es semilla y planta en nosotros vida que da fruto para el reino de Dios. Y es pan, satisface el alma del alma y nutre nuestro espíritu. Así que toda esa palabra la encontramos en la escritura. Escudriña la vida, al escudriñarla la vida será transformada por su bondad, encantada por su amor, asombrada por su gracia y satisfecha por su presencia. Qué hermoso saber que Dios nos puede dar todas esas cosas. Su poder creador, dice Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Y Salmo 33:9 dice: en el principio Dios dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Encontramos que el mismo poder de la palabra creadora de Dios reside en su palabra escrita, la Biblia. El mismo espíritu que estuvo activo en la creación estuvo activo en la inspiración de las escrituras. Por eso que la palabra sigue siendo viva. Así que cuando leemos la Biblia permitiendo que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, tiene poder para hacer en nosotros una nueva creación. Y cuando ya ayudamos a otros a comprender su contenido, el Espíritu Santo también va a cambiar las vidas de esas otras personas. La palabra de Dios obtiene otros beneficios. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Y cuáles son algunos de los muchos beneficios que aporta para nuestra vida? Segunda de Pedro 1:4 dice que nos hace participar de la naturaleza divina. Santiago 1:21 dice que salva nuestras almas. Y Hechos 20:32 dice que nos da una herencia entre los santificados. Y segunda de Timoteo 3:15-17 dice que nos hace sabios, nos hace perfectos, preparados para toda buena obra. Y segunda de Timoteo 3:16 nos dice que nos enseña, nos revela la verdad y expone el error, nos redarguye, reprende nuestros pecados, nos corrige, modifica nuestros errores, instruye, nos revela la justicia que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que ¿cómo podemos creer en sus promesas? Dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La Biblia contiene más de 3,000 promesas y cada una es un compromiso que Dios hace con cada uno de nosotros y que Él nos invita a reclamar. En Isaías 40:31 encontramos una promesa preciosa, Isaías 40:31, y la vamos a leer porque no la pude poner aquí en este slide. Isaías 40:31, y dice la palabra, una promesa tan hermosa que encontramos en Isaías 40. Pero los que esperan a Jehová, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si estás cansado, sabremos de que el Señor nos ha dado esta promesa que va a renovar nuestras fuerzas, levantaremos las alas como águilas, dice, correremos y no nos vamos a cansar, caminaremos y no nos fatigaremos. Esa es una de las promesas preciosas. Y también Isaías 33:16 nos da otra promesa. Isaías 33 versículo 16. Isaías 33:16 tenemos otra promesa preciosa en Isaías 33:16. Y dice la palabra del Señor, esta promesa preciosa encontramos aquí: este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Qué preciosa promesa para esos tiempos de dificultad, que vamos a tener pan y van a ser seguras nuestras aguas. Tenemos otras promesas que leemos en Lucas capítulo 12, 27 a 28. No tenemos que preocuparnos por
porque cómo vestir, lo que hemos de comer. El Señor le da de comer a los animales, viste los lirios. ¿Cómo no se va a preocupar por nosotros? Encontramos otra promesa en Isaías también 43:2, ya que tengo Isaías 43:2, encontramos esta otra promesa en Isaías capítulo 43, versículo 2, y nos dice esta preciosa palabra: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y Etiopía y a Seba por ti. Qué precioso, Él es nuestro Dios todopoderoso. Salmos 91:11. ¿Quién no sabe este salmo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué precioso. Encontramos Salmos 4:8. Tenemos otras promesas: en paz me acostaré, y a través de ella podemos ver la preocupación de Dios por nuestras necesidades físicas, espirituales, y cuando al fin nos encontremos cara a cara con Él, podemos exclamar: ninguna palabra de todas sus promesas ha faltado. Por las promesas no son incondicionales. La falta de fe puede anularlas, porque Hebreos 4:2 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que tener fe, porque yo puedo leer la promesa, pero si no la creo, no va a surgir nada. Tenemos que agradarle para que eso surja, para que esa palabra, esa promesa sea verdadera y resurja en nosotros. Tenemos que creer en esas promesas, y cuando por fe reclamamos las promesas de la palabra de Dios y las creemos porque Cristo lo ha prometido, las bendiciones de esas promesas se hacen nuestras. Qué precioso saber. La Escritura debe recibirse como palabra que Dios nos dirige, palabra no meramente escrita, sino hablada. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ella nos habla cada uno en particular, y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Yo no sé si tú has leído la Biblia, pero yo la leo y yo lloro cuando la leo, porque siento que definitivamente Él está hablando conmigo. Es como si escuchara su voz audible. Es precioso saber que por esa palabra tiene ese poder. En ella nos habla a cada uno en particular, y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Y por medio de esas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Sus hojas de aquel árbol como es para la sanidad de las naciones, Apocalipsis 22:2, recibidas y asimiladas serán la fuerza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Así que encontramos estas palabras que no solamente ahora tenemos que compartirla. Jehová es el Señor, dice: el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído. Así que al estudiar la Biblia cada día, despierta nuestro oído y nos va a dar sabiduría, nos hace sabios. También nos da lengua de sabios para que podamos compartir las buenas nuevas con los demás. La palabra de Dios atesora nuestro corazón, no puede quedar encerrada. El gozo de la salvación nos lleva a aprovechar toda oportunidad para compartir el mensaje con aquellos que no la conocen. Pablo nos transmite este solemne encargo. Dice en 2 Timoteo 3: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Sea o no sea oportuno, predica la palabra, enseña a otros. Preguntarle a alguien acerca de su punto de vista respecto a la Biblia es una forma no amenazante de medir su temperatura espiritual. Cuando hablamos con alguien y preguntamos acerca de qué piensa de las Santas Escrituras, podemos mirar si esta persona necesita un poco más de la palabra de Dios. Debemos estar listos por eso, para dar una respuesta porque creemos que la Biblia es la palabra de Dios, incluyendo su unidad, su precisión histórica, su transmisión fiel, sus profecías cumplidas, su capacidad de cambiar vidas. Pablo no se avergonzó del Evangelio de Cristo. Es el único que puede salvar a los pecadores de la destrucción eterna.
y haríamos bien, dice, en emular la valentía de Pablo al compartir el evangelio con aquellos a quienes amamos. Haríamos bien en hacerlo para otras personas. En la educación que puede obtener por medio del escudriñamiento de las Escrituras es un conocimiento experimental del plan de salvación. Tal educación restaurará la imagen de Dios en el alma, fortalecerá y vigorizará la mente contra la tentación y habilitará al estudiante para ser un colaborador de Cristo en su misión de misericordia al mundo. Lo convertirá en un miembro de la familia celestial y lo preparará para compartir la herencia de los santos en luz. ¡Qué hermoso! La Biblia es una serie de metáforas para descubrir la palabra de Dios. Es una espada de dos filos para dividir lo aparentemente indivisible y revelar los pensamientos y motivos detrás de nuestras acciones. Una lámpara para guiarnos a través de las tinieblas del mal al error, la semilla que sembramos para cosechar almas, un fuego para refinarnos, para purificarnos, un martillo para romper toda roca de incredulidad. Es imposible, más bien dicho, exagerar la importancia de confiar en la palabra de Dios. No es una exageración. Si bien podemos maravillarnos del poder y la inteligencia de Dios, demostramos en la creación que solo a través de la palabra de Dios que podemos conocer el carácter del Padre, los hechos poderosos de Dios, los planes y propósitos del Señor, las promesas de Dios y la redención de nuestro Señor Jesucristo. La fe salvadora proviene de escuchar las buenas nuevas acerca de Cristo, de la palabra de Dios que encontramos en la palabra. Dios ha prometido que su palabra no volverá a él vacía, sino que va a cumplir su propósito. Vemos esa promesa cumplida en Cristo. El Verbo se hizo carne, quien regresó al Padre triunfante y victorioso, quien finalmente recibirá el reino y lo compartirá con aquellos que han confiado en Él como su Salvador. Ahora la pregunta es, si has sido redimido por la sangre del Cordero, ¿vas a seguir las instrucciones de Salmo 107? Digan los redimidos. Vamos a mirar lo que nos dice Salmos capítulo 107. Salmo 107. ¿Qué nos exhorta este Salmo 107? En una palabra que nos habla en este tiempo, y no solamente para los redimidos, sino para aquellos que no han sido redimidos todavía, pero pueden recibir la redención de Él en este día, si es posible. Dice Salmos 107, versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo, hablen los redimidos. Ha sido redimido, habla, testifica, predica la palabra. Pero luego sigue diciendo, los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos, así estábamos nosotros. Y entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a la ciudad habitable. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacía el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y algunos moraban en tinieblas, algunos morábamos en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, y por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, como los quebrantó con el martillo, los quebrantó y cayeron, y no hubo quien los ayudase. Y luego clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas
maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¡Qué preciosa palabra! Y los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, aún aunque estén lejos, aún que no vengan a tierra, aún estén en mar, aún allá les habló el Señor. Dice, ellos han visto las obras de Jehová y las profundidades y las maravillas de sus profundidades, porque Jehová habló, dice, no sé qué versículo iba, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas y suben a los cielos y descienden a los abismos y sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan las ondas. Y luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guían puertos que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales en las aguas en sequedales y la tierra fructífera en estéril por la maldad de los hombres que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Ahí establece los hambrientos y fundan ciudad donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de la tiraría y de maldades y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos y vagabundos sin camino. Levanta la misericordia al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense todos los malos. Cierren la boca, dice, cierren la boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? ¿Quién es sabio? Tú eres sabio, hermano, tú. Todo lo que acabamos de leer en la palabra del Señor, aún el que estabas en oscuridad, aún que no veías, aún en donde te encuentres, el Señor, tú puedes clamar y Él puede oír su palabra. Y cuando oye la palabra, esas promesas pueden ser recibidas en ese momento. Por eso, el momento de entrar y aceptar a nuestro Señor Jesucristo es ahora. Ya no hay más tiempo. Mira, hay tantas luchas para que esos mensajes sean llevados a cabo y estoy segura de que el Señor está usando muchos medios para que si es la primera vez que tú estás escuchando este mensaje y que posiblemente no te has decidido todavía a entregar tu vida a Cristo, no te tardes, hazlo hoy, posiblemente mañana ya no haya tiempo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día, es el momento de que esta palabra haga rema en tu corazón. No importa cómo estás, no importa las circunstancias de tu vida, no importa cuál es la situación de tu vida. El Señor tiene el poder para hacer todas las cosas. Él dijo que sea hecho y fue hecho. El poder de su palabra transforma. Por eso debemos de creer en Él. Así que vamos a orar y pedirle a nuestro Dios Todopoderoso que escriba nuestros nombres en el libro de la vida, y que si antes nos habíamos apartado de Él, que vengamos a Él, y que si hemos sido lentos para testificar de sus maravillas, lo hagamos ahora, en el nombre de Jesús. Oremos. Padre amoroso que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el nombre precioso de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús, te vengo a suplicar, Señor, primeramente que perdones mis pecados, Señor, que limpies todas mis iniquidades,
que rescates del hoyo mi vida, que me corones de favores y misericordias, que sacies de bien mi boca, Señor, y que no solamente a mí, sino que a aquellos que están escuchando este mensaje, Señor. Padre, si nos hemos apartado de usted, le rogamos que por favor hoy, Señor, nos pongamos a cuentas, porque así dice tu palabra, que si tus pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser blancos como blanca nieve. Y por eso vengo a suplicarle, Señor, que en este momento que nos lave, nos limpie y que nos haga puros, santos y perfectos, y que podamos caminar día a día, y que cada día su Santo Espíritu redarguya nuestros corazones, y que cuando estemos a punto de pecar, Señor, usted nos ayude y nos guíe para que hagamos las cosas como usted quiere, mi Dios Todopoderoso. Así que yo le suplico que escriba nuestros nombres en el libro de la vida y no los borre jamás, Señor, y que si este fuera el último día de nuestra existencia, tengamos la certeza, Señor, de que tendremos vida eterna en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por enviar a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Gracias por su palabra, gracias por sus promesas. Gracias. Lo doy todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A usted sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.